¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra mesa, la cual también es suya. Bienvenidos a la sobremesa. ¿Cómo estás, Dina? Muy bien, pastor. Estamos muy contentos de estar en esta serie de Corintios y que estamos viendo cómo, la verdad es de que a veces no quiero que avance porque siento que va a terminar y me da nostalgia. Porque la verdad es de que sí hemos aprendido un montón y estamos muy felices de poder estar en este podcast. Su podcast favorito, Sí. Su podcast de confianza. Decentemente y con orden en esta subserie. Así es. Ya estamos en 1 Corintios 14. Sí. Y pues creo que nos ha ayudado mucho como iglesia a reflexionar mucho sobre quién debe girar el culto público, alrededor de quién, y que se trata del Señor y no de nuestras preferencias o nuestros gustos personales, sino siempre pues tener un corazón que esté centrado en la adoración exclusivamente en el Señor. Y eso es lo que nos ha estado recordando constantemente en los sermones y aquí en el podcast también. Así es, espero que de verdad todos estemos creciendo, no solamente en el conocimiento de 1 Corintios, sino que estemos creciendo en el Señor, en la gracia de nuestro Señor, en amor a nuestro Dios Trino, a su iglesia, a su reino, por supuesto, ¿verdad? Y a su obra. Sí, y una de las cosas que hemos estado escuchando en este sermón, estos sermones anteriores, es referente al lugar predominante del evangelio en el culto público, de cómo la adoración debe de ser dirigida solamente para el Señor y el propósito de esta adoración que tiene que ser de edificación, pero también el propósito evangelístico, ¿verdad? Entonces, pastor, en esta parte 2 que hemos avanzado de los versículos 15 al 20, ¿de qué manera podría usted resumirnos este último sermón en decentemente y con orden de Pablo? Bueno, déjame situarme aquí en 1 Corintios 14 y de hecho estamos nosotros, fíjate que estamos en versículos 20 al 25. 20 al 25, así es. 1 Corintios 14. Sí, cierto. Corrección. Sí. Es que sigo todavía. Bueno, no, estamos en los versículos del 20 hasta el 25. Sí. Y bueno, dijimos que, bien tú lo señalabas hace un momento, que el culto tiene el propósito primario de la adoración de nuestro Dios. Vaya, el propósito primario del culto es doxológico, vamos a decirlo así elegantemente, es decir, dar gloria a Dios. Pero al dar gloria a Dios tenemos este producto o subproducto, como lo quieran ver, que es la edificación del creyente, y también tenemos otro subproducto que es, por supuesto, la evangelización del no creyente. Ahora, el domingo anterior, en este pasaje, hablamos precisamente de ese tercer propósito, digamos, terciario del culto, que es que en el caso de que un no creyente entre al culto, sea invitado al culto, pueda escuchar una predicación, una proclamación clara del evangelio a lo largo del culto, pero específicamente y especialmente a través de la palabra predicada. Dijimos nosotros que el culto es un diálogo entre Dios y su pueblo, ¿sí? Dios está hablando a su pueblo y el pueblo responde. El culto entonces se dirige, a los creyentes, ¿sí? Por supuesto. Digo esto porque hay muchos que organizan el culto con el no creyente en mente, ¿sí? O sea, vamos a preparar todo, a diseñar todo en términos de lo que le gusta o no le gusta al no creyente, en términos de las preferencias del no creyente. Vamos a consultar estudios mercadológicos, ¿verdad? Vamos a hacer encuestas para ver qué clase de música quiere la gente, cuánto quiere la gente que dure el culto, qué temas debemos abordar, etcétera, etcétera. No, el culto realmente es un diálogo entre Dios y su pueblo. Dios llama a su pueblo a presentarse delante de Él,
Pero en el caso de que haya no creyentes presentes, que de hecho aún entre el pueblo de Dios hay no creyentes, pero me refiero a los de afuera, vamos a llamarles así respetuosamente. No, con esto no quiero que se entienda esto como un término despectivo, los de afuera, ¿no? Pero bueno, supongamos que hay un invitado, como dijimos, o alguien pasa por la calle y le llama la atención y entra. Bueno, el culto entonces debiera, como dije, comunicar el evangelio de una manera clara, que el no creyente entonces pueda, como dice el apóstol Pablo, pueda experimentar el poder de la palabra, pueda llevarle a esta convicción, a sentirse convicto, ¿no?, por la palabra, y también ser llevado, por supuesto, a doblar las rodillas y llamar a Jesús su Señor. Es bien importante que nosotros tengamos esto en mente. Sí, hay muchas iglesias, como decíamos el domingo, que inclusive han ido a excesos con tal de ser relevantes para el no creyente. Bueno, dijimos anteriormente que el culto debe servir para la edificación del creyente, y para que esto suceda, pues el culto tiene que ser inteligible, entendible, pues. Del mismo modo, si es que un no creyente va a encontrar, bueno, vamos a ponerlo de otra manera, si es que el no creyente va a ser alcanzado con el evangelio, ¿sí?, pues también este tiene que ser presentado en una manera entendible para el no creyente. Y en ese sentido, pues sí tenemos que tener en mente, ¿sí?, aquellos que no son creyentes, aquellos que no asisten a la iglesia. En ese sentido tenemos que tenerles en mente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si bien el culto es el diálogo entre Dios y su pueblo, bueno, tampoco vamos a ignorar a aquel que fue invitado. No vamos a ignorar a aquel que entró a la iglesia y vamos a decir, tú no importas, y no importa que no entiendas nada, tú no nos interesas. No, claro que sí. Por lo tanto, a lo largo del culto debiera haber pues, cosas como inclusive explicaciones, ¿verdad?, entre, digamos, punto y punto, vamos a llamarle así, del culto, ¿verdad? Y comentarios sencillos como, bueno, ahora vamos a tener una oración de confesión. Los cristianos hacemos esto de alguna manera explicar para el no creyente qué estamos haciendo. O algunas iglesias lo que hacen es producir unos pequeños folletos que tienen como título nuestra adoración o por qué adoramos así. Y ahí en ese folleto se explica precisamente cada uno de los puntos del orden de culto, de la liturgia, para que el no creyente entienda, bueno, se hace esto por esto, ¿no? Y por supuesto, como los reformadores decían, el culto debe ser en el lenguaje del pueblo, en el vernáculo, y sin caer, por supuesto, en coloquialismos desmedidos que lleven a una pérdida de la trascendencia, ¿verdad? O sea, que se vuelva algo ahora sí que tan familiar como si fuera una conversación entre amigos, ¿verdad? Pero sí en términos que la gente pueda entender, y sobre todo que los no creyentes puedan entender, ¿no? Porque a veces, como he dicho hasta el cansancio, vamos al doctor y el doctor habla como si entendiéramos todos, ¿no? De la misma manera, podemos caer en el error de asumir que el no creyente va a entender cosas tan sencillas como abramos la Biblia en el Evangelio de Juan. Y el domingo señalaba que debido a donde nos encontramos culturalmente el día de hoy, ya no podemos dar por sentado que el no creyente entiende esas cosas. Lejos, ya pasados están los días, y esos días ya se fueron, cuando podíamos dar por sentado que la gente tenía por lo menos, entendimiento cultural de las cosas básicas del cristianismo. Pero ya no estamos en esa época. Vivimos en un mundo cada vez más post-cristiano, en el que se hace necesario explicar algunas cosas que son obvias para nosotros los cristianos, pero no para los no cristianos. Entonces, resumiendo todo esto, el culto, primero que nada, debe ser para la gloria de Dios. Y debemos nosotros preparar el culto y adorar a Dios en las maneras en que Él ha prescrito en su palabra. Dios quiere ser adorado como Él quiere ser adorado, no como nosotros queremos adorarle. Y en su palabra Él ha prescrito cómo Él quiere que le adoremos. En segundo lugar,
Debemos nosotros tener en cuenta que el culto debe edificar al creyente y en tercer lugar, el culto debe llamar a las personas confrontar a las personas con el Evangelio. Algunos le llaman a esto evangelismo doxológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al proclamar las grandezas de nuestro Señor, el no creyente entonces puede ser llevado a decir verdaderamente Dios está entre ustedes, ¿no? Y por eso es que el culto, en el culto debemos nosotros cantar, debemos cantar la palabra, orar la palabra, leer la palabra, predicar la palabra y ver la palabra a través de los sacramentos, ¿no? A lo largo de todo el culto, la palabra de Dios debe ser proclamada en una manera entendible aún para el no creyente. Gracias, pastor. Y tomando en cuenta lo que usted nos acaba de decir, ¿cuál debería ser el rol del creyente con el no creyente en el culto público? Por ejemplo, a veces vemos a personas pues no creyentes que están yendo, que los invitaron o cualquier situación, pero que están totalmente desconectadas en el culto público. Entonces, ¿cuál es el rol del creyente que está en ese momento en el culto público para poder ayudar? Debería de ayudar o hacerle más fácil el hecho de que esa persona pueda entender, como usted decía. Pero el rol de yo soy creyente, yo estoy sentada aquí y cómo ayudo. Creo que un gran problema en nuestra iglesia, y me imagino que en otras iglesias también puedo hablar de la nuestra, ¿verdad? Porque esa es mi experiencia. Pero uno de los problemas es que ni siquiera los creyentes a veces están, digamos, bien enchufados, bien conectados en el culto, ¿no? Andan distraídos, checando sus redes sociales, conversando, haciendo, podría yo decir, y digo, me da pena decirlo, pero las cosas que he observado que a veces se hacen en el culto de adoración, tomarse el tiempo para cortarse las uñas en el culto. Eso lo he visto, personas están con su tijerita ahí, su corta uñas en pleno culto, ¿verdad? Y puedo mencionar un montón de otras cosas, pero ese no es el caso. Bueno, tal vez sí vendría al caso, pero el punto es que a veces ni los creyentes mismos están realmente comportándose como debieran en el culto. O sea, dan la apariencia de que no están conscientes de que están ante la presencia del Dios Todopoderoso, aquel que es fuego consumidor. En la carta a los Hebreos, el autor dice que debemos ofrecer una adoración agradable, aceptable al Señor, con temor y temblor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A veces nos acercamos al culto, nos aproximamos al culto con una actitud bastante, pues por decirlo menos, trivial, ¿sí? A veces frívola, desajenada. Entramos al culto como si estuviéramos en un salón social. Durante el culto no tenemos esta noción de que estamos ante la presencia del Santo de Israel, el Dios que es 3 veces santo, ante quien los ángeles se cubren el rostro, ¿no? Y podemos ver que los mismos cristianos no le dan el peso, la gravedad, ¿no? Vamos a decirlo así, la gravitas, como dicen unos, ¿no? El peso que el culto debe tener, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene su efecto también en el no creyente. Si el no creyente que entra ve que eso están conversando, el no creyente va a estar observando, o sea, eso es innegable, y por supuesto es algo que es inevitable. Él va a estar fijándose, ella va a estar fijándose en cómo se comporta la gente. Y me pregunto si por lo que ve puede concluir, estos verdaderamente creen que Dios está entre ellos, sí o no. O sea, si me explico, a lo mejor va a concluir, no, pues estos no sé, ni ellos creen lo que están haciendo, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar, me preguntas, o pregunta alguien aquí, ¿cuál es el rol del creyente? Pues debe modelar para el no creyente. No en una manera simplemente así ficticia o farisaica o no genuina, pero su actuar en el culto debiera ser un modelo para el no creyente. Y el no creyente, al observar la manera en que la iglesia canta apasionadamente, ora, etcétera, pues debiera decir verdaderamente Dios está entre ustedes. También
Esto tiene que ver con los niños, con los padres. Tú sabes que aquí en la iglesia queremos que los niños, los hijos del pacto, estén en el culto. No los mandamos a su iglesia infantil, no los mandamos a sus clases por ahí, ¿no? Sino que queremos que estén durante todo el culto. Y nuestro culto es un culto largo, muy largo, ¿no? Pero ¿cuál es el rol de los padres para con los hijos? Modelar para sus hijos qué significa adorar a Dios. Modelar para sus hijos cómo deben comportarse en el culto. O sea, hay un libro por ahí que se llama Educando en la banca de la iglesia. Los padres pueden educar en la banca de la iglesia. Digo, los niños son niños, ¿verdad? Pero pueden ser educados, pueden ser entrenados, y ellos van a ver a sus padres, van a ver cómo su papá canta, ¿no? Cómo mamá canta, y van a decir, bueno, yo quiero cantar de esa manera. En fin, entonces, en primer lugar, tendríamos que modelar la conducta adecuada para el no creyente. Y número 2, pues estar atento al no creyente, ¿sí? Cosas tan sencillas como procurar que tenga acceso a la lectura de la Biblia. No tiene un boletín, enseguida voy por uno, o le comparto el mío, o le ayudo a ver dónde estamos, ¿sí? En el culto, y así por el estilo. Tener ese corazón de servicio para aquel que ha entrado a la iglesia, que está visitando la iglesia, y no porque, digamos, este es nuestra clientela y todo tenemos que dirigirlo a sus gustos. No. Pero sí, por supuesto, parte de ese amor al no creyente, pues debe ser el servirle en las maneras en que podamos, para que no se sienta fuera de lugar, no se sienta perdido en ese sentido, ¿verdad? Ignorado. O sea, qué triste. A veces llegamos a un restaurante, ¿no? y nos sentamos a la mesa, y los meseros van y vienen, ¿no? Y ninguno te hace caso. A mí me ha sucedido y me ha dado ganas de levantarme y decir, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? Nadie se ha acercado aquí a atendernos, ¿no? Como que no existimos para ellos. Lo mismo puede suceder en el culto. Cosas tan sencillas como nosotros asumimos, ¿verdad?, que ellos también saben dónde está el baño, ¿no? ¿Sí? O hay algún lugar para cambiar a los niños. Y así por el estilo. Entonces a veces ni siquiera nos tomamos la molestia de servir a los visitantes de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, hay más que decir, pero vamos a dejarlo ahí. Sí, gracias, pastor. Y respecto a la adoración, que tiene que ver con todo lo que hacemos, pero hablando del canto congregacional, sí. ¿De qué manera nosotros podemos mejorar en nuestro canto congregacional? Porque un caso de una persona que le cuesta disfrutar la adoración, el canto, pero esta persona misma dice y reconoce de que pues disfruta cantar canciones, vaya, pero a la hora del culto no se puede conectar. Bueno, ¿Cómo esta persona pudiera aumentar su asombro ante claro, el Señor? Porque pues está ante el Señor, como usted decía, o sea, está cantándole, pero esta misma persona reconoce de que a la hora de que es el tiempo de oración simplemente no le fluye. Dice el escritor de Hebreos, y es una muy buena pregunta, y gracias, no sé quién la hizo, pero qué bueno que hizo esta pregunta. Dice el escritor de Hebreos que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, ¿no? Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, la alabanza es un fruto que va a encontrar su raíz en el corazón. ¿Sí? No quiero ser simplista aquí, ¿verdad? Pero podríamos empezar por ahí, ¿sí? Quizá esa falta de pasión, y no me refiero aquí a las formas, porque hay diferentes maneras de expresar nuestro gozo, nuestro amor hacia Dios. No quiero decir que todos tenemos que hacer lo mismo, tampoco quiero decir que si uno no acompaña la adoración con ciertas expresiones corporales, no está adorando a Dios. No. Creo que eso es un error. Pero por otro lado, si como esta persona dice, ¿sí? Cuando, no sé, pone ahí el Spotify o qué sé yo, canta todo pulmón en casa ciertas canciones, ¿verdad? Pero en la iglesia, bueno, se refrena, o tal vez no se refrena, sino que no siente lo mismo que siente al cantar esas otras canciones, pues entonces pudiera ser un problema del corazón, ¿verdad? Pudiera ser que pues a lo mejor no hay ese gozo, esa pasión por el Señor, no hay
Sí, no puede haber una adoración apasionada. ¿Por qué? Pues porque nomás aquí en el corazón no está esto, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, quizá por ahí habría que empezar. ¿Sí? Es una persona que está cultivando una vida devocional, que realmente, bueno, vamos a ir más atrás, tiene una relación con Cristo, le parece que le está cantando a una persona real, ¿sí? De que hay alguien que es real, que le está escuchando. Los afectos de su corazón, ¿por qué no siente esos afectos? O sea, ¿por qué le cuesta trabajo expresar mediante canciones su amor por el Señor? Pues habría que revisar la condición del corazón, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra esa persona? Para empezar. Digo, a lo mejor hay otros factores que no se sabe las canciones, ¿verdad? A lo mejor dice, bueno, es un género musical que no conecta conmigo. Pero diría que esas son cuestiones secundarias. Yo iría por lo primero, ¿no? Lo primero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que forzarme? ¿O por qué cuando lo estoy haciendo como que se siente mecánico, hueco, vacío? ¿Será que no hay en mi corazón realmente amor? No estoy asombrado por quién Dios es, por lo que ha hecho, ¿verdad? No me asombra el Evangelio, no me mueve a cantar, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí tendría que empezar, ¿sí? Por otro lado, pues, orar y decir, Señor, como dice el salmista, despierta mi alma, despiértala, ¿no? El salmista se habla a sí mismo, alma, despierta, ¿no? Alaba al Señor, ¿sí? Prepararse en oración, como dicen por ahí, cebar la bomba, ¿no? En la mañana leer la escritura y orar, y como hacemos con las bombas, ¿no? De agua, que hay que cebarlas, así le llamamos aquí, no sé cómo le llaman en Guatemala, cuando le ponen agua para que pueda entonces preparar, en inglés dicen prime the pump, aquí es cebar la bomba, ¿no? Pues hay que meterle ahí el Evangelio desde la mañana temprano, empezar a prepararse. Señor, te ruego que despiertes mi alma, que mis afectos estén presentes, ¿verdad? Que la verdad de tu palabra mueva mis afectos a expresar mi alabanza en canción. De nueva cuenta, no tiene que adorar de la misma manera que todos adoran, o sea, no tiene por qué decir, bueno, si no canto a todo volumen, a lo mejor no tengo gozo, si no levanto las manos, no. Pero al mismo tiempo, si eso no sucede porque no lo siente, pues entonces habrá que pensar qué está pasando allí y hacer todo lo posible. No tengo ese deseo, ¿qué dice el Señor? O sea, algunos dicen, ¿cómo me pueden mandar que yo desee algo? Sí, Dios nos manda a desear, ¿no? Pues decirle, Señor, dame lo que me mandas, ¿no? Dámelo. Tú lo has prometido, dámelo. Dame deseo de estar en tu presencia. Dame deseo de cantar las glorias de tus obras, las glorias de tus atributos, o sea, produce en mí lo que yo no puedo producir, ¿no? Sí, y como usted decía, es algo que Dios mismo va a producir en nuestro corazón. Así es. Y yo recuerdo que hace no sé cuántos meses estuvimos en una clase donde estaba hablando acerca de cómo nos preparábamos para el culto público. Ajá. Y era la oración, pero era del domingo, el guardar el día del Señor. Ajá. Y yo recuerdo que me quedó bien marcado el hecho de, y conscientemente lo hacíamos, pero en casa, pero creo que tenemos que ser más conscientes de prepararnos desde un día antes nuestro corazón, hasta en cómo dormimos, cómo comemos, claro, vamos a usar, o sea, porque eso nos hace estar bien conscientes de a qué estamos yendo, a qué vamos, y no tomarlo como algo, pues un domingo más y ordinario. Y justamente esta semana de un joven con el que estábamos hablando, nos decía, mi día favorito es el domingo. ¿Ah, sí? El día del Señor. Mira. Y me dio mucho gozo escuchar eso, porque es muy raro escuchar en jovencitos que digan, me encanta el domingo porque vengo a la iglesia, es el día del Señor y es mi día favorito. Y escucharlo con esa emoción, pues uno dice, wow, de verdad, gracias al Señor, porque siempre en su pueblo pues tiene ese remanente que tiene ese deseo, ese anhelo por el Señor, que todos deberíamos de tener constantemente y apreciar y valorar. Claro.
el día del Señor. Como dice el salmista, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Sí. Me pregunto si eso sucede en nuestras casas. Ya es hora de ir a la iglesia. Pero mamá, ¿por qué no me habías dicho antes? ¿No? ¿Por qué no me levantaste antes? Hay que ir a la casa del Señor. O, ay mamá. Sí. ¿Verdad? O sea, ya fuimos la semana pasada. Llegamos después de los anuncios. En fin, sí. Yo me alegré. Realmente nos alegramos cuando nos dicen. Sí, la verdad es que sí. Y pastor, ¿cómo los padres pueden ayudar a sus hijos que han negado la fe, pero que vienen a la iglesia obligados por sus padres o condicionados por sus padres? ¿Cómo pueden ayudar los padres más eficazmente a sus hijos para compartir el evangelio si los han criado en el temor del Señor? Claro. Pero llega un punto en que el hijo dice, ¿sabes qué? Yo no creo en lo que tú estás creyendo, pero estoy viviendo en tu techo y es una condición que le han puesto. ¿De qué manera claro, los padres pueden ayudar mejor a sus hijos? Pues yo creo que habrá que no pensar que por el hecho de obligarlos a venir a la iglesia ya hice todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Por cierto, yo creo que si el hijo está viviendo bajo el techo de la familia y el papá dice, bueno, mientras estés aquí vamos a ir a la iglesia. Vaya, yo no te voy a forzar a que creas o no creas, pero vamos a ir a la iglesia. Yo creo que está bien. Algunos dirían que no, que estamos violentando, haciendo violencia a la libertad de que debemos dejar que él decida. No, eso para nada. Desechamos esas ideas. Pero por otro lado, pues los padres tenemos que cultivar una relación con nuestros hijos y hacerles saber que a pesar de su decisión, les seguimos amando, que ellos puedan entender, ¿sí? Tal vez no estén de acuerdo, pero puedan entender que mamá y papá les aman y que por el hecho de renunciar a la fe, esa relación no acaba, ¿sí? Por otro lado, habría que asegurarnos si en casa estamos nosotros dando un ejemplo. Yo sé que todos somos inconsistentes e incongruentes, pero si nuestros hijos ven que en casa se respalda, ¿sí?, lo que se muestra en público, o lo que se muestra en público simplemente es una extensión de lo que se vive en casa. O sea, que ellos no ven a sus padres actuar de una manera en la iglesia y otra en casa, no los ven ni los escuchan comprometiendo sus convicciones en su vida diaria, mintiendo para evitar ciertas incomodidades, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que también tendrían que asegurarse los padres de que están dando un ejemplo de una vida cristiana en la práctica diaria. Por otro lado, pues orar por ese chico, ¿verdad? Por esa chica. Solo Dios puede cambiar su corazón, ¿sí? Y en una manera bastante, digamos, amigable, no forzada, tratar de perseguir al chico con preguntas. Oye, perseguir quiero decir en el buen sentido, ¿no? De perseguir su corazón, tratar de aprovechar oportunidades, ser intencionales. Oye, algo en el culto te llamó la atención hoy, el día de hoy, y si no quiere, bueno, no lo vamos a forzar, pero tratar de ser intencionales en tener alguna conversación con él, ¿sí? Respecto al culto público, respecto a la predicación. Algo de lo que dijo el pastor hoy te llamó la atención, algo con lo que no estés de acuerdo. Podemos conversar abiertamente y no te preocupes por decirme lo que yo quiero escuchar. Yo quiero escucharte a ti, etcétera, y tener una conversación, ¿no? Entonces, creo que es importante que tomemos en cuenta todo esto, ¿no? Sí, porque a veces también, pues, el temor de los padres de no querer hostigar a los hijos. Y también, no sé si es muy escuchado el hecho de que se nos dice en la cultura de que está mal obligar a los hijos a ir a la iglesia. No está mal. Y que no deberían de forzarlos. Pero pues al final, recuerda lo que usted siempre ha enseñado, o sea, nosotros no, bueno, los padres llega un punto en que acompañan a los hijos, pero van sembrando todo eso, y son los que toman decisiones por los hijos, y ya después llega el momento que van a dejar que ellos tomen sus decisiones, pero media vez estén en el techo de los padres. Claro, cuando ellos ya salgan de casa, pues entonces
ya no vamos a poder obligarles en ese sentido, ¿no? Sí. Pero mientras estén en casa. Ahora, el problema es que culturalmente tenemos un problema, porque ¿cuál es el problema? Que pues aquí están en casa hasta los 30, 35, 40, ¿no? Hasta que se casan. Y eso lo hace más complejo, claro. Sí. Claro, por supuesto. Sí, porque ya pasado los 30, que muchos seguíamos todavía en casa, es como ya autonomía. No, sea, sigo en tu casa. No, y aún en los 20, o sea, 25, ya se sienten adultos, pero nada más cuando les conviene, ¿no? Porque quieren gozar de los beneficios, que me laven la ropa, que me paguen la luz, el teléfono, etcétera, ¿no? Pero cuando de pronto les dicen algo que no quieren hacer, entonces son muy adultos, ¿no? Sí. Pero no son adultos cuando se trata de ser responsables en cuanto a ese tipo de cosas. Una vez lo he platicado aquí, una hermana en un campamento, después de unas conferencias, se me acercó y me dijo: pastor, quisiera un consejo y la situación es esta, mi hija vive conmigo, ella ya es una mujer adulta, soltera, pero ella tiene una relación, ella trabaja, ¿no? Ella trabaja y gana, pero vive conmigo, vive en casa. Pero ella tiene una relación con alguien que no es creyente y yo le he dicho que esa relación no está bien y se la he prohibido. Y mi hija me respondió una vez diciéndome: no te metas en mi vida. ¿Qué hago, pastor? Yo le dije: pues dígale, mamita, agarra tus cositas y vete. Porque no puedes tener lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? No te metas en mi vida. Pero sí, gozo de tu corriente eléctrica, de tu agua, de tu teléfono, de tu esto, de lo otro, ¿verdad? No pago renta, pero no te metas en mi vida. No. Digo yo no quisiera que mis hijos se fueran nunca, ¿no? Por supuesto, pero sí es más complejo, ¿verdad? Es más complejo porque estás lidiando con un adulto que pues no quiere que su papá le obligue a ir a la iglesia, ¿sí me explico? Ya es un adulto. Pero yo creo que si cultivamos una relación, ellos es más fácil que digan: bueno, no estoy de acuerdo con mis papás, pero ok, voy a respetar lo que dicen, porque por ahí dicen: reglas sin relación conducen a rebelión, ¿no? Entonces a veces los padres quieren a la fuerza obligarlos, pero si no hay una relación con ese chico va a ser más difícil. ¿Okay? Sí, es verdad. Y es difícil porque a veces, pues es que el corazón de padre a veces no quiere no, es difícil por muchas razones, sí. Pero bueno, volviendo aquí a la pregunta, el punto es que tendríamos que asegurarnos los padres que estamos dando un buen testimonio, estamos orando por ese chico, que activamente, intencionalmente procuramos, sin hostigar, procuramos el sacar ese corazón a la superficie para que él pueda ver que necesita al Señor, y confiar en el Señor, ¿verdad? Confiar en Él. O sea, la salvación es del Señor y Él es el único que va a cambiar el corazón de ese chico, pero hay que hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance. Uh-huh. Y ya para terminar, ¿cómo ayudamos a los músicos en la iglesia? Ya que a veces tienen una actitud no muy reverente, tomando en cuenta que pues al final, o sea, es mayor responsabilidad porque ellos están al frente dirigiendo. Sí, esa es una muy buena pregunta. Y pues, ¿de qué manera acercarse cuando se ha visto un patrón en ciertas actitudes? Y pues claro, realmente es una manera en que también amamos a nuestros músicos en la iglesia. Sí, esa es muy buena pregunta. Wow, da para mucho, pero tenemos un par de minutitos aquí. No sé si te acuerdas de un libro que alguna vez publicó Marcos Witt que se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? ¿No? Por cierto, es pregunta de Marcos Witt. No, ¿qué va? No, hombre. Pero bueno, el asunto es que los músicos son una especie aparte, ¿no? Dicen por ahí. Especialmente el baterista, ¿no? Bueno, no. Pero bueno, déjame ponerlo de esta manera. Los músicos tendrían que verse primaria y primeramente como adoradores y segundo como músicos. O sea, no deben pensar ellos que solamente están haciendo un trabajo, son músicos y están ahí porque les gusta tocar un instrumento.
la adoración viene en segundo plano. A mí me gusta tocar el instrumento, ¿no? Y entonces por eso estoy aquí. Yo creo que primero que nada es que ellos se vean a sí mismos como adoradores, ¿no? 2, bien lo dijiste, ellos son líderes de adoración, ¿sí? Son los líderes de la adoración, están dirigiendo al pueblo, pero también son ministros, son siervos, ¿sí? Y debe haber esa actitud de siervo. El culto público no es el lugar para, andar presumiendo el virtuosismo que uno puede tener. Sí, como decía Piper, claro, como decía Piper, debe ser una excelencia no distractora, ¿no? Igual Keller hablaba de esto. O sea, deben hacerlo bien, deben tocar bien, pero tampoco poner los reflectores sobre ellos, ¿verdad? Por eso aquí en la iglesia, nuestro santuario es muy estrecho, pero si por mí fuera, yo tuviera una iglesia en forma cruciforme, ¿verdad? Y en un lado aquí los músicos, en otro lado si hubiera coro, ¿no? Fuera del foco, ¿sí? Aquí lo que hemos hecho no los tenemos en la plataforma, con excepción del baterista, porque no tenemos dónde ponerlo, ¿no? Pero los demás músicos están sentados, ¿sí? Y ellos están ahí. Y eso es lo que a mí me gusta de la Iglesia Católica Romana. O sea, el coro, los músicos están en la parte de atrás, ni siquiera los ves en la mayoría de las iglesias, ¿sí? Hay mucho que podemos decir de cómo el día de hoy la plataforma de la iglesia es un escenario ahí para el performance, ¿no? No para adoración. Se vuelve un concierto, no un culto de adoración. Pero yo diría, los músicos estaban ahí para servir a la iglesia, para dirigir a la iglesia, no para ser el centro de atención. Y como bien decías, pues hay que hacerles entender lo que dijo el teólogo Ben Parker, ¿verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, el que tú estés ahí dirigiendo, que seas figura pública, ¿sí? Que estés ante el ojo de la gente, inclusive de los no creyentes que vienen, pues eso te da una gran responsabilidad. Y vemos varios vicios, ¿no? En muchas iglesias terminan de tocar y se van a la tienda, se salen del culto, ¿no? Se van al Oxxo, se ponen aquí afuera y nada más regresan cuando tienen que tocar, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces yo creo que en maneras prácticas, el pastor o el ministro de culto, ¿verdad? Aquí tenemos un ministro de música, pero el ministro de culto es el pastor. Pero bueno, pastor, ministro de culto deben entrenarlos en teología de la adoración, teología y práctica de la adoración. Que ellos tengan conocimiento bíblico de qué es la adoración y cómo debemos adorar, ¿verdad? 2, también los hermanos de la iglesia, en amor, deben acercarse a los músicos y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, debo decirte que esta conducta tuya me distrae en el culto, ¿sí? En lugar de estar adorando, estoy viendo que tú estás ahí pajareando con tu celular, ¿no? Estás ahí distraído con otras cosas y eso me distrae. O veo que están conversando, etcétera, o se están riendo y todo eso me rompe, ¿no? El espíritu de adoración. Entonces, en amor podemos exhortarlos, ¿sí? Y muchas otras maneras de hacerlo, ¿no? Sí, y es nuestro llamado. Lo malo es de que a veces no lo decimos, no lo queremos decir porque nos da pena, no queremos claro. o algo. Sí, pero sí, y pues como usted dijo al final del sermón, para que cuando la gente venga diga verdaderamente aquí está Dios, como dijo Pablo. Exacto. Que de verdad se pueda ver la presencia del Señor con su pueblo. Entonces, muchas gracias, pastor, por estas preguntas. Sí, ya siento la presión aquí del tiempo. Claro, bueno, ni modo, pensé que tendríamos preguntas sobre como los efectos de la palabra en el no creyente que produce esa convicción, que le desnuda el corazón y hace que se postre. Para mí quizás esa fue la parte más importante del sermón, pero la gente se fue más por asuntos de la adoración y demás, pero se agradecen muchísimo las preguntas y pues nos vemos en el siguiente episodio de La Sobremesa, si Dios quiere, la próxima semana para cerrar este capítulo y esta subserie. Ya vamos a terminar el capítulo. Sí, y en marzo tendremos una serie que nos va a llevar a
a Semana Santa. Sí. Y por supuesto la serie, todavía no tengo el título así bien refinadito, pero va a ser algo así como el Evangelio, ¿no? El Evangelio que recibimos o algo así. Cuando Pablo habla de qué es el Evangelio, ¿no? Entonces vamos a estar hablando acerca de eso. Y por supuesto en Resurrección empezaremos con Pablo en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección de Cristo. Sí, bueno, los esperamos en nuestra próxima sobremesa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Gracias, Dina. Y hasta la próxima.